mundo de posverdades. No era verdad que en el press inglés, los ingleses están tan embromados que la comunidad europea le debía un montón de real y no le devolvían, y con eso explicar todo el tema de los indicadores económicos de la Gran Bretaña. Engañaron a toda una comunidad para hacerle ver algo que no era verdad, que ahora se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Que es el tema de las posverdades. Es decir, ahora las posverdades, las opiniones sustituyen la verdad y se construyen con elementos socialmente digeribles para entender la realidad. Lo que hacía Gowden con Hitler, repite un millón de veces una mentira y se convertirá en la verdad. Más o menos estamos en presencia de la aplicación, ahora apoyado en eso que se llama tecnologías disruptivas, se llama inteligencia artificial, o de tanto repetir las cosas casi no las creen. Si uno fuese un esclavo del canal 8, seguro uno termina siendo chavista. ¿Seguro? Por la manipulación, ¿no? Hay un uso adecuado y hay que reconocerlo del medio. El acervo, pero nada distinto al acervo adecuado hace 40 años. Estaba como escondido. Un inconsciente social previo. Sí, como antes tuvo el tema de lo que significó la... Después de los 19 el acervo chavista. Está bien eso. Como psicología. Está bien. Así es. Pero en todo caso, está eso ahí como una construcción de posverdades, que hacen entonces que el tema de la verdad esté en cierta forma cuestionado. ¿Qué es la verdad? ¿Y cómo se construye esa verdad? Sobre todo que con el uso de las tecnologías hemos descubierto una cosa que se llama el Big Data, que permite ubicar preferencias, situaciones familiares, emocionales, que le hacen que uno, independientemente de que uno haya hecho algo, que de repente le llega por Google un mensaje que dice: usted está interesado en comprar el libro de fulano de tal. Y ¿por qué? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo lo saben? Pero yo estoy interesado. Pues yo estoy interesado. Direccionamos todo, ¿no? Sí. La neurociencia, ¿no? ¿Cómo ayuda en relación a todo esto? Empiezo con eso, porque entiendo que decir varias veces una mentira en verdad también implica el uso de los medios, ¿no? Porque si comparamos los medios, lo que contó Hitler con los medios, lo que cuenta ahorita la tecnología disruptiva, siempre han utilizado el manejo de masas, los discursos. Eso lo utilizaba mucho Hitler en el momento de una cuarta de población y hablar de muchas defensas acerca de algo que creía que esa era la verdad absoluta. Sí, pero recuerden que esa historia se repite, ¿eh? Sí, se repite. Se repite insistentemente. Era la discusión entre los sofistas y la filosofía griega clásica, ¿no? El dicharachero, el hablador, el que iba de sitio en sitio predicando políticamente una determinada situación, y el filósofo encerrado en su liceo tratando de descubrir la esencia de las cosas, tratando de crear un sistema de virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? O la discusión entre Dionisio y Apolo, es lo mismo, ¿no? Es decir, entre el mundo de las virtudes, de la política, de la Apolonia, o el mundo del placer, etcétera, ¿no? Es decir, como vemos en esa construcción dual permanente, ¿no? Entre el ego y el yo y el ego, ¿no? El ego, ¿no? Es decir, cómo hacer esa relación. Entonces, esos elementos siempre van a estar presentes. El problema es que hoy tenemos más acceso al mismo, porque acá tenemos más información. No era un problema de exclusividad de una persona alrededor del liceo clásico griego, de las personas que pensaban, o de aquellas que hacíamos cosas, separadas del mundo, dividido artificialmente producto de la división del trabajo, pero fundamentalmente producto de una construcción social para el dominio de un territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esa construcción siempre la vamos a tener. Por eso empezamos por esta pequeña pregunta que ustedes intentaron ayer resolver. La verdad que es y cómo se construye. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se construye? Por supuesto, esa construcción nos lleva a formular algunos problemas, ¿no? Que son fundamentalmente tres. Son 5, que formula eso. Yo me voy a ocupar de 3. El primero es la posibilidad que existe de que el conocimiento nosotros lo vamos a tener. ¿Qué posibilidades hay?
son reales, son ciertas. ¿Por qué lo podemos hacer? Somos seres dotados de naturaleza racional, de naturaleza intelectual, producto de un desarrollo histórico, evolutivo, que permitió la configuración del Homo sapiens, ¿sí? El Homo diferenciado del hombre neandertal, es decir, el Homo es lúdico, el Homo inteligente en la cadena de desarrollo genético de la humanidad. O como diría Morán, si algo ha permitido de construir todo lo que hemos hecho es haber descubierto el eslabón perdido, que es la cadena precisamente de nuestros códigos genéticos en relación al tema del desarrollo, ¿no? O sea, a partir de ahí que todo queda velado. Yo no sabía que venía con repuestos incluidos, ya lo podemos tener, ¿no? Es decir, yo tengo mis repuestos. Mi repuesto es un brazo, un corazón, un riñón. Yo los tengo. El problema es que no había la forma de hacerlo, ¿no? Hoy sí. Los futuros inmediatos tendrán acceso a esas tecnologías de sustitución de cuerpos, de sustitución de órganos, etc., ¿no? Para allá va. Hemos descubierto la esencia. Eso tiene riesgo, por supuesto, ¿no? Crear una sociedad de superdotados, crear una sociedad de superdependientes, en términos de esclavitud, producto del dominio de quien tenga el acceso a esa tecnología. Y de eso hay bastante en la filosofía. El origen. Si el origen de ese conocimiento está en la razón, en la experiencia, este elemento es bien interesante. O sea, el posicionamiento del saber es porque yo tengo y estoy dotado de un intelecto. Yo uso tipo de Descartes, pienso, luego existo. Como yo pienso, existo, y en tanto existo yo puedo ir generando todos los espacios de conocimiento. O eso solamente es posible con la experiencia. O es la experiencia y el saber, lo que unificados permiten, eclécticamente hablando, la construcción de un verdadero propósito de clarificación acerca del origen de la cosa. Que me parece que es lo más correcto, ¿no? O la esencia, si ese elemento está construido en términos tales que permitan que al final de la cadena de relación entre objeto y sujeto se produzca un milagro, que es el acto de la producción de saber, ¿sí? En términos generales me va a permitir a mí conocer la realidad, o en definitiva saber si eso que yo tengo es una construcción que es verdad, y es la verdad del conocimiento. ¿Okay? Muy bien, eso nos lleva entonces un poco a lo que señalaba Juanes. El tema es un proceso que relaciona un sujeto con un objeto. Esta relación aparentemente es tonta, y es tonta si no la clarificamos. Es un poco lo que hacen los libros clásicos de metodología, ¿no? Es decir, que el conocimiento es una relación, es el producto de la relación entre sujeto y objeto, que producto de un acto sistemático verificable permite la producción de saberes que en cierta forma son útiles o tienen pertinencia y son esencialmente necesarios para la sociedad. Con lo cual tenemos entonces elementos explicativos con los cuales podemos incidir sobre la propia realidad. Y esto tiene importancia capital, mucha incidencia, sobre todo lo que se mueve en el campo de la planificación. Si yo sé que la familia es básicamente una familia nuclear, de padre, madre e hijo, y descubro que esa es la esencia de organización de la sociedad en términos de su construcción esencial, pues todo tipo de prerrogativa dirigida a solventar los problemas de la sociedad va a estar dirigido a solventar los problemas de la familia nuclear. Sí, y lo hicimos en este país, en el año 60, con la creación de las oficinas de Cotitlán, la comunicación, que permitieron descubrir la existencia de una familia nuclear y hacer todo un desarrollo urbano alrededor de la familia nuclear. Entonces, del descubrimiento es que descubrimos después de los hechos que la familia nuestra es tan extendida que hasta los loros y los perros forman parte de la familia. ¿De acuerdo? Entonces la gente se llevaba los loros, los perros, los burros, etc., ¿no? Se los llevaba a ocupar esos espacios territoriales y descubrimos que la abuela es importante. Entonces no era el problema del papá y la mamá, sino era la abuela, la tía, los solterones, etcétera, etcétera, ¿no? Sino quedamos con los anclajes propios de una realidad que nosotros nunca lo descubrimos. Entonces esa es parte del efecto, es decir, ¿para qué conozco? Para poder tener una incidencia sobre la realidad. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué posibilidades hay
aquí enfrentan dos situaciones. Yo te lo voy a ir rápido porque esto está en las lecturas, no quiero detenerme tanto en las lecturas. Porque para eso necesitamos hacer las memorias que nosotros tenemos que construir. Es decir, nuestro programa se construye en memoria y cada tema lleva una memoria. Lo que tenemos que poner de acuerdo es esas memorias individuales colectivas. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer a 3 manos, a 2 manos, a 5 manos, o sea, varias manos, o 20 manos, una sola mano. Una sola mano, está bien. Me hace acordar de un profesor de ingeniería. Cuando yo era vicerrector académico, me acuerdo que era necesario componer una política para simplificar un poco el currículo, de tal manera que pasáramos del currículo frondoso a currículos esenciales. Eso pasaba por desbaratar el carácter súper especializado del pregrado, ¿no? Donde cada profesor aprendía una técnica, entonces incorporaba una materia. Entonces al final era una serie de sumatorias de experticias individuales que iban construyendo el pensum. Entonces claro, ese pensum era yo me acuerdo que ahí se intentó construir una política por seguimientos nacionales de simplificar el tamaño de la presencia de asignaturas por semestre. Se propuso 4 materias por semestre, más todos los elementos complementarios. Yo me acuerdo un profesor de ingeniería llamado Cerrito, que en la discusión decía, yo no entiendo al profesor, ¿cómo es eso? Que nosotros abandonemos lo que ha sido una característica propia de los ingenieros de la Universidad de Carabobo y sacrificar la calidad por la experticia ahora de una simplificación de materia. Yo se lo voy a poner más fácil, profesor. No ponga 4 materias, ponga una sola. Una sola materia. Esa sola materia se llama ingeniería. Ahora resulta un problema. Entonces, pues ahora son ingeniería. Entonces, ¿cuál es? Usted iba a enseñar en la ingeniería los 7 principios básicos de la ingeniería. Entonces, al final tenía un ingeniero integral. Es decir, después de haber cursado ingeniería 1, 2, 3, 4, 18 y 20, ¿no? No todas plenadas. Es decir, que al final había cómo hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros esas posibilidades se mueven en esos 2 terrenos. Vuelvo a decir, ¿no? Que nosotros vamos a sistematizar nuestra memoria. Pero para tener la idea clara, nosotros cuando hablamos de la posibilidad de saber si el acto de la relación entre sujeto y objeto, esa relación es posible, y cómo es esa relación. ¿Es el sujeto el que aprende el objeto o es el objeto el que se deja ser aprendido por el sujeto? Nosotros tenemos suficiente capacidad para entender el objeto y damos por sentado de que el objeto está ahí y nosotros lo podemos conocer. ¿Y qué significa que ese conocer se apropie el sujeto de las características del objeto? Solamente cuando ocurre algo, cuando la representación del objeto esté en cierta forma aprendida por el sujeto, y eso lo hace a través de los conceptos. En otras palabras, cuando yo conceptualizo, aprendo y hago una representación mental del objeto. La representación mental del objeto en la construcción de mi categoría es lo que hace que yo conozca. Y yo puedo dar por sentado que eso existe y se acabó. O sea, no me pongo a explicar si eso es verdad o eso es mentira. Pero la otra posición es negarlo. Mira, eso no es posible. La posibilidad porque usted es ciego, chico. No tiene los argumentos como para poder llegar allá. Segundo, que esa posibilidad solamente se da en la medida en que usted tenga como punto de partida un elemento totalmente distinto. Entonces, lo que llaman las corrientes del escepticismo es exactamente lo contrario. Es decir, frente a la verdad construida, yo soy escéptico. Es decir, la niego. No es que la niegue per se, sino que la estoy negando como un principio rector. El mismo principio rector que tuvo, por ejemplo, quizás uno de los grandes formadores de la filosofía clásica del conocimiento, en cierta forma le debemos casi todo esto, que es Immanuel Kant. ¿Claro? Es decir, Immanuel Kant es el creador de todo este principio, es decir, lo que llaman el racionalismo crítico, es decir, entender que la realidad existe porque hay un sujeto, pero que el sujeto es portador por su experiencia de las capacidades para generar los saberes. Entonces esa relación es una relación equivocada, porque yo tengo también las capacidades para hacerlo, claro.
quizá un poco lo resuelve alguien que dijo, todo lo que entra en los sentidos, todo lo que entra en la mente de la gente, lo hace por la vía de los sentidos. Toco, huelo, palpo, higiero. La pregunta clásica es, ¿y cómo hago yo para saber por dónde se entra la razón? O sea, si todo lo que yo conozco es por la vía de los sentidos, ¿cómo entró la razón? Entró por los sentidos. Pues es una construcción que es inherente al hombre, a su construcción mental y evolutiva, que permite tener un archivo mejorado y dinamizado en términos de aprendizaje, permite la construcción de experiencias que conceptualizadas permiten ir acumulando saberes. ¿Quién fue primero? El huevo o la gallina, un poco para entenderlo de otra manera, ¿no? Es decir, el sujeto o el objeto es una sola construcción, porque es el otro, es el sujeto. Bueno, entonces que esa relación aparentemente no es tan cierta, ¿no? Sino que está inundada por otro principio. Vamos a ver otro principio. Este es el origen de los conocimientos. Volvemos a lo mismo. El empirismo como tal se enfrenta al racionalismo, ¿sí? Entendiendo por racionalismo todo lo que implique suponer que solamente el hombre, en tanto ser intelectual y racional, es el portador de los mecanismos con los cuales él puede aprender la realidad. O suponer que la realidad, independientemente del sujeto, existe como tal, y en tanto ella existe como tal, tiene una conformación, y por consiguiente esa conformación da origen a una experiencia cuya construcción es la que permite el desarrollo de los saberes. Eso es empirismo. Entonces nos enfrentamos entre el empirismo y el racionalismo como elementos sustanciales en los cuales el origen del conocimiento esté planteado como un interrogante, ¿sí? Muy bien. Desde el punto de vista de la esencia, nosotros enfrentamos, y ahí se resuelve el problema, a tres corrientes fundamentalmente. El realismo, que solamente la verdad existe como un medio de la realidad, y ella, en tanto una construcción de la realidad, ella está ahí. La conciencia del individuo representa los intereses de un colectivo, pero es que el colectivo existe independientemente de la conciencia del individuo, está ahí. Por eso Durkheim, cuando señalaba que la única vía que existe para aprender los hechos sociales, es entendiendo que él existe como un hecho independientemente de la conciencia del individuo. Es decir, existe una conciencia colectiva, un quehacer social, que en la construcción de la relación social, es decir, sujetos que interactúan por roles, por estratificación social, por vínculo social, han construido con normas, con procedimientos, con cultura, una razón de ser distinta al individuo. Entonces el individuo lo que es simplemente es un sujeto que en el contexto social aprende, socializa, democratiza los saberes por la vía de la cultura, por la vía del aprendizaje, ¿sí? Y entonces por esa vía, entonces uno dice, entonces él existe independientemente de la gente, como el hecho social trabajo, el hecho social educativo, el hecho social urbano, existe independientemente de la conciencia del individuo. Eso es realismo, ¿sí? El positivismo raya en el realismo, es decir, en tanto yo no tenga evidencia empírica, ella no existe como realidad. Demuéstramelo, verifícamelo. Eso cuidado los economistas, ¿no? Los economistas dicen, póngame los datos, demuéstrame la veracidad del dato. No, que los consumidores ahora están alterados su comportamiento porque están utilizando el dólar, demuéstramelo. Entonces tú tienes que irse a los mercados, tener que decir, mira, fui al mercado, y resulta ser que no vi billetes de 20 ni de 50, los que vi fueron puros dólares, me explico. Como lo vi yo ayer en el terminal de pasajeros de Valencia, increíble, horrible. Es decir, no estoy hablando de packs de billetes de 100, 200, 500, estoy hablando de packs de billetes de dólares, y la gente utilizándolo como medio de pago, como medio. O el tema del idealismo, es el revés. Es decir, la realidad existe porque yo la pienso. Platón. El mundo de las ideas. Pero fíjate tú que en el caso de Platón, con el mito de las cavernas, revierte el problema y dice, la realidad existe, pero hay que salir del espectro de la apariencia para poder incursionar y poder ver la luz. ¿Claro? Entonces, ver y efectivamente entender que hay una realidad
que existe y que usted no ha logrado desarrollar porque usted vive en el mundo de las apariencias, ¿sí? Y efectivamente vive en el mundo de las apariencias, ¿no? Había que salir para descubrir un mundo totalmente distinto, ¿okay? Hasta las corrientes eclécticas. Las corrientes eclécticas en las teorías del conocimiento siempre van a existir, vuelvo e insisto, ¿no? Es decir, usted todo lo que entra en los sentidos, todo lo que entra en la mente entra por los sentidos, por no entra en la razón, eso es eclecticismo. Toda experiencia es válida en tanto construye un espacio que entendido permite revertir en términos de saber el conocimiento de la realidad. Eso es a priorismo. Es decir, yo tengo una suerte de mentalidad que me permite ir construyendo todos y cada uno de esos. ¿Okay? ¿Está clara la idea? Entonces, para simplificar, ¿qué decir? Bueno, esa relación sujeto-objeto me parece interesante. Sabemos que el individuo puede conocer y las capacidades del individuo son de tal magnitud compleja que permiten de cierta forma acceder, que formamos parte de códigos que están instaurados producto de la evolución y que se convierten en un mecanismo de saberes por la vía de los códigos genéticos, por ejemplo, es decir, natural. Es decir, el mundo biológico transmite evidencias que permiten ir conformando todo un conjunto de acciones explicativas o comprensivas, diría yo, de la realidad. Entonces nos vamos a mover siempre en esos extremos, ¿no? Incluso hay una curiosidad histórica, ¿no? Es decir, cuando usted dice Sócrates, diálogo de Sócrates, idealización de los diálogos por parte de Platón, que fue el que escribió todos los diálogos de Sócrates, ¿no? Por lo cual uno casi llega a entender, ojalá sea un mito, o no sea un mito, ojalá sea verdad, sería como el cristianismo, ¿no? Es decir, que al final descubrimos que Sócrates no existió y que tampoco se vivió la cicuta, ¿de acuerdo? Que Sócrates fue un invento de Platón, ¿sí? Claro, eso tiene un pequeño problema, que los dos únicos personajes de la historia occidental que nunca escribieron nada y todo el mundo escribe de ellos es Sócrates y Jesucristo, ¿de acuerdo? Lo único que yo conozco de Jesucristo es cuando escribió en la arena los pecados de las personas que iban a apedrear a la Pequeña Señora, ¿no? Y la gente dice que era Magdalena, no era Magdalena, era una señora de cualquier lado, ¿no? Que yo ahí viendo clemencia que iban a apedrear, ¿no? Yo le envidia por Magdalena de esa época, pues. Pues también, ¿no? También podría ser. Son mitos, son construcciones. Sí. Sí. Y que están muy llenos, ¿no? Yo vivo al 3% del libro de los mitos, porque uno los disfruta, ¿no? Uno cree solamente en los mitos de los griegos, etc., ¿no? De la Odisea, de la Ilíada, de los diálogos socráticos, ¿no? Es que hasta el más pintado tiene una construcción. Sería interesante, por ejemplo, confrontar nosotros acá, lo podemos hacer en el diálogo, las evidencias del Popol Vuh con respecto a las evidencias bíblicas de Adán y Eva, en el paraíso, ¿no?